Luis Carlos Galán Sarmiento fue uno de los hombres que el Cartel de Medellín llegó a temer. Hablaba sin tapujos y de manera muy certera cuando se trataba de acabar con el narcotráfico en el país. Cuando perdió su vida, Colombia lloró amargamente porque perdieron la esperanza de tener un país libre y equitativo. En este video te narraré la historia de este prócer de la paz. Bienvenidos a Narraciones Criollas. Luis Carlos Galán creció en el hogar formado por el doctor Mario Galán Gómez, político y presidente de Ecopetrol durante 11 años, y Cecilia Sarmiento Suárez. Durante su juventud participó en las manifestaciones estudiantiles contra el régimen militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Galán desarrolló una gran carrera política, expresando su deseo de formar nuevas generaciones que intervinieran revitalizando el Partido Liberal. En 1970, el presidente Misael Pastrana lo nombró ministro de Educación. La corta edad del ministro resultó escandalosa para los políticos de ese entonces. En el 79, ingresó en la política activamente y fue elegido senador de la República por Santander. El 30 de noviembre de ese año, fundó el movimiento Nuevo Liberalismo como una alternativa política dentro del Partido Liberal. El ideario del nuevo liberalismo abarcó casi todos los aspectos del acontecer nacional, desde la renovación de la administración pública, la justicia y el Código del Estado Civil hasta la vital importancia de los medios de comunicación, la modernización agropecuaria y la transformación de los sectores industriales, crediticios y de política económica internacional. El 6 de julio de 1989, el Liberalismo Unido lanzó la candidatura presidencial de Galán, quien nombró a César Gaviria como su jefe de campaña. Todas las encuestas le otorgaban más del 60% de los votos. Haciendo campañas que llenaban plazas a lo largo y ancho del país, se hizo reconocer como un hombre de temer para el AMPA colombiano. Así que él empezó a sentir que la muerte le rondaba. Tuvo un atentado frustrado en su contra el 4 de agosto de 1989 en Medellín. Así se presagiaba un horizonte gris para el hombre que estaba a punto de ser elegido presidente. En medio de su campaña en un evento en Ibagué, afirmó que si lo asesinaban, había que mirar hacia el Tolima, en alusión a su opositor político, Alberto Santofimio Botero. Años atrás, en marzo de 1982, en medio de una manifestación en el Parque Berrío, expulsó a Jairo Ortega y a Pablo Escobar de su campaña, argumentando que no podía tener a su lado personas que no tuvieran cómo explicar el origen de sus ingresos. Sospechaba de sus nexos con el narcotráfico. Su compañero de lucha en el nuevo liberalismo, Rodrigo Lara, lo acompañó en esas denuncias para frenar el poder de los narcos en el Congreso. Para ese entonces, Escobar era representante a la Cámara por el movimiento al que pertenecían Lara Onilla y Galán. Este prometía construir un Estado con enfoque social y cuya principal bandera era la lucha frontal contra el narcotráfico, usando todas las herramientas posibles, incluida la extradición. El cartel, tomando cartas en el asunto, se hicieron llamar los extraditables, declarando la guerra contra el Estado y sobre todo contra las figuras públicas que promovían la extradición, que fue aprobada mediante un tratado suscrito con los Estados Unidos en 1988. Esa guerra con el tiempo dio su primera víctima fatal de alto renombre, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Onilla, amigo cercano de Luis Carlos Galán, quien denunció desde el Congreso los vínculos de Escobar con los cárteles de la droga. Tras las denuncias de Onilla y la presión de Galán, Escobar quedó expuesto y su fachada de millonario excéntrico y filántropo quedó totalmente destruida. Esto produjo la ira del capo, que ordenaría la muerte del ministro el 30 de abril de 1984. De acuerdo con el testimonio de alias Popeye, el asesinato de Galán fue planeado entre el patrón y el mexicano en una finca del Magdalena Medio. En esa reunión se miraron los pro y los contra de matar a Luis Carlos Galán. Ellos cuestionaron que si no lo mataban, de todas formas la persecución iba a ser a muerte, ya que en su campaña política su bandera era la persecución a los narcos. La opinión que yo di era que después de la muerte de Galán, nos iban a perseguir a muerte, nos iban a atacar las familias, y si Galán no moría, de pronto la persecución iba a ser jurídica.
a lo cual Escobar repuso que jurídica no podía ser ya que había de por medio un muerto, el cual era Rodrigo Lara. Gacha, el mexicano, a fin de cuentas terminó organizando el atentado del 18 de agosto en Soacha, por el cual pagó 200 millones de pesos de la época, que hoy vendrían a ser $57,000. Se logró establecer que Galán fue víctima de un plan elaborado de manera perfecta y en el que estuvieron involucrados muchísimos personajes importantes del país. Para empezar, el expediente demostró que el político sufrió un cambio en su esquema de seguridad días antes de su llegada al municipio. Los informantes afirman que el comandante del DAS, Miguel Maza Márquez, designó al teniente Jacobo Torregrosa Melo en reemplazo de Víctor Julio Cruz como jefe del esquema de seguridad de Galán. Torregrosa apenas era un vigilante de un edificio de dudosas referencias, tenía amonestaciones y sin nada de preparación desmanteló el esquema de Galán y en su lugar designó muchachos novatos para la labor, además de que permitió la infiltración de los sicarios del atentado. Según Maza Márquez, Galán había solicitado el cambio de jefe de seguridad. Torregrosa debilitó el esquema trasladando a 2 escoltas a Villeta, Cundinamarca, dejando al hombre más amenazado del país bajo la protección de solamente 6 hombres. 4 horas antes del evento, se construyó una pequeña tarima que contribuyó al crimen. No solo permitió el entorpecimiento de los escoltas, sino que el espacio inferior sirvió como refugio de los sicarios. El jefe de escoltas le insistió al candidato que se colocara uno de los 2 chalecos antibalas que habían sido entregados al esquema. Estos eran muy cortos y no cubrían bien el área abdominal. El segundo era para que otro escolta los llevara en la mano y con este protegiera la cabeza de Galán, pero en vez de eso, Torregrosa se lo puso. Según él, habían varios anillos de seguridad en torno a la plaza de reunión, pero Juan Lozano, secretario de la campaña, dijo que dichos anillos nunca existieron. En la multitud que se agolpaba, se encontraban ciudadanos con pancartas frente a la tarima. Un día antes, Torregrosa acordó que habría policías vestidos de civil llevando 10 pancartas para impedir la visibilidad sobre el político y las personas que lo acompañaban en la tarima. El 18 de agosto de 1989, a las 8:30 de la noche, Galán llegó en carro al lugar de reunión, la cual era una camioneta que lo dejaba totalmente vulnerable a cualquier ataque. Cuando se bajó, caminó en medio de la multitud hacia la precaria tarima en la plaza central de Soacha. Arriba del escenario, Galán se dispuso a saludar a todos sus adeptos y cuando levantó los brazos, dejó al descubierto el abdomen. Así que los hombres de Gacha, Jaime Rueda y Henry Pérez, escondidos debajo de la tarima, atacaron al político con una subametralladora liviana utilizada para operaciones especiales tipo comando, conocida por penetrar chalecos antibalas, asestándole varios disparos en el área del estómago, tumbando al instante a nuestro protagonista que quedó desplomado en el suelo. Tras el ataque, Galán fue arrastrado hasta un vehículo que sirvió de ambulancia, aunque a 200 metros de la plaza se encontraba el hospital de Soacha. Por falta de planeación de los escoltas, fue llevado al hospital de Kennedy. Minutos después, llegaría Gloria Pachón, esposa de Galán, y allí recibió la noticia que después sacudiría al país. El candidato presidencial Luis Carlos Galán había fallecido. Desde Bogotá, el presidente Virgilio Barco hacía una alocución lamentando el asesinato. En el acto también perdieron la vida su escolta Santiago Cuervo y el concejal Julio César Peñalosa. En el entierro, su hijo Juan Manuel le entregó las banderas de su padre a César Gaviria, quien se convirtió luego en el presidente. Por el magnicidio de Galán hay tan solo 3 condenas. La de Maza Márquez, quien aún defiende su inocencia y solicitó sin éxito a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, que estudie su caso. La de Manuel Antonio González, entonces jefe de la Oficina de Visión del Orden Público del DAS, condenado a 22 años de cárcel por desatender su deber de velar por la seguridad de Galán y porque avaló el irregular nombramiento de Jacobo Torregrosa con la única finalidad de debilitar el esquema de seguridad del político y hacerlo presa fácil de los sicarios que acabaron con su vida. Y quizás la más emblemática, la de Alberto Santofimio Otero, que fue condenado a 24 años de cárcel como determinador del magnicidio,
condena que pagaba bajo el beneficio de casa por cárcel, el cual le fue revocado al confirmarse su sentencia. Santofimio es el único político condenado por el caso de Galán. El entonces senador era asesor personal de Escobar y el grupo Los Extraditables, labor por la cual, según testimonios de Popeye, recibía pagos de $200,000 y hasta $500,000. Inicialmente, fueron inculpados por este magnicidio el químico y diplomático barranquillero de ascendencia libanesa Alberto Jubis Hasbún y otras 4 personas. Sin embargo, fueron absueltos por la justicia y dejados en libertad después de pasar 42 meses en la cárcel. De Jacob Alonso Torregrosa, quien tenía a su cargo el esquema de seguridad y que, como vimos, fue determinante para facilitar el actuar de los sicarios, no se sabe nada. Se tiene como desaparecido desde el momento de los hechos y en el 2000 la registraduría canceló su cédula por muerte. Desde entonces han proliferado rumores de que estaría vivo y escondido en algún lugar cercano a Santa Marta, pero no hay confirmación alguna de ellos. Galán es recordado aún 30 años después de su asesinato como el último gran caudillo. Su figura y sus ideas quedaron grabadas en la memoria colectiva de un país que se ha acostumbrado a llorar la muerte de los grandes dirigentes que han luchado por el cambio social. Espero te haya gustado el video. No olvides dejarnos tu comentario y tu like. Nos veremos en otra ocasión. Esto fue Narraciones Criollas.